Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Situémonos en París, año 1887. Gustave Eiffel tiene entre manos un desafío que, bueno, casi todo el mundo considera una auténtica locura: levantar la estructura más alta del planeta. Sus propios colegas, otros ingenieros, le dicen que es imposible, que una torre de hierro de 324 metros se va a venir abajo con el viento. Pero claro, Eiffel tenía un as en la manga. Y aquí la tenemos, su idea revolucionaria. Es que Eiffel no era solo un ingeniero o un constructor, era un visionario que veía las matemáticas escondidas en las curvas de su diseño. Entendía perfectamente que la forma de la torre no era una cuestión de estética, para nada, sino una respuesta directa y calculada a una fuerza invisible pero increíblemente poderosa. La presión que tenía encima era, vamos, descomunal. El principal enemigo no era el peso del hierro, sino el viento. A esa altura que nunca se había alcanzado, nadie tenía ni la más remota idea de cómo se iba a comportar. Los ingenieros de la época simplemente lo veían como un problema sin solución. Esta era la pregunta del millón, la que Eiffel tenía que resolver sí o sí. Y no era solo una cuestión de meteorología, era un problema profundísimo sobre la incertidumbre. ¿Cómo se diseña algo para enfrentarse a lo desconocido? Pues la respuesta, como vamos a ver, estaba en los números. El arma secreta de Eiffel fueron los datos. Durante 18 meses se dedicó a registrar de forma obsesiva miles y miles de mediciones de la velocidad del viento. Y se dio cuenta de algo clave: la velocidad media no lo cuenta todo. Piénsenlo, un día súper tranquilo con una ráfaga huracanada puede tener la misma media que un día de viento constante, pero el peligro no tiene nada que ver. Necesitaba una forma de medir esa variabilidad, esa violencia de las ráfagas, y para eso calculó la desviación estándar. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la desviación estándar? A ver, imaginemos que es la herramienta que usó Eiffel para, de alguna manera, domar al viento. Es en esencia un número que nos dice cómo de descontrolado está algo, una cifra que le pone un valor a lo impredecible. Aquí está la clave, lo que hay que quedarse. Si la desviación estándar es bajita, los datos están todos muy juntitos, cerca del promedio. Es un sistema estable, predecible. Si es alta, los datos están por todas partes. Es un sistema salvaje, caótico. Y Eiffel esto lo tenía clarísimo. Y esto demuestra perfectamente cómo lo aplicó. No diseñó una torre uniforme y ya está, no. Midió la variabilidad del viento a diferentes alturas. Porque claro, a más altura, más variabilidad. Por eso la torre tiene esa curva tan icónica. Cada sección está diseñada matemáticamente para aguantar la incertidumbre específica de su altura. No es un capricho estético, es pura matemática aplicada. Pero bueno, domar el viento era solo la mitad de la batalla. Ahora tenía que lidiar con otra incertidumbre, una interna: la consistencia de sus propios materiales. Porque claro, no todos los remaches ni todos los cables de acero eran exactamente iguales. A ver, fijémonos en este dilema. Tenía remaches cuya resistencia variaba con una desviación estándar de 40 y cables de acero con una de 180. A primera vista, si solo miramos este número, parece obvio, ¿no? Los cables de acero parecen muchísimo más variables y por lo tanto mucho más arriesgados. Pues aquí es donde la genialidad de Eiffel va un paso más allá. Se dio cuenta de que la desviación estándar por sí sola no contaba toda la verdad. La pregunta crucial no es cuál varía más en términos absolutos, sino cuál es más consistente en relación a su propia fuerza. Y esto nos lleva a la siguiente herramienta matemática, que es clave. Aunque el concepto lo formalizó Karl Pearson años más tarde, Eiffel ya lo estaba aplicando de forma intuitiva. Hablamos del coeficiente de variación. Es una forma brillante de comparar la variabilidad de cosas que son muy distintas, como peras y manzanas, o en este caso, remaches y cables. Y ahora, atentos porque aquí viene el giro de guión. Cuando calculamos el coeficiente de variación, sorpresa, vemos que los remaches con un CB del 10% son en realidad más consistentes, más fiables, que los cables de acero que tienen un 15%. Lo importante aquí es esto: Eiffel no eligió el material más fuerte, eligió el más predecible, eligió la consistencia por encima de la fuerza bruta. Impresionante. Bien, y ahora la pregunta es: ¿por qué esta forma de pensar es tan importante hoy en día? Porque los problemas de Eiffel, su viento impredecible y la consistencia de sus materiales, son exactamente los mismos desafíos a los que se enfrentan los tasadores inmobiliarios hoy en día, solo que claro, con otros nombres. La conexión es total. Para un tasador, entender la variabilidad relativa de los precios de venta en una zona es tan vital como lo fue para Eiffel entender la consistencia de sus remaches. Y la herramienta matemática para medir esa confianza es exactamente la misma. Miremos este ejemplo, que es muy claro. Un tasador compara dos zonas. La zona A, un mercado estable, tiene un CV bajo, del 10%, como los remaches de Eiffel. La zona B, un área en desarrollo, tiene un CV alto, del 20%,
como los cables de acero. Esta simple cifra les dice qué mercado es más predecible y cuál es más salvaje. Y esta es la aplicación práctica. Un CB bajo le da al tasador mucha confianza en su valoración. Un CB alto, en cambio, es una bandera roja. Le está diciendo, ojo, cuidado, aquí hay que usar rangos más amplios y ser mucho más cauto, porque el mercado está muy volátil. De hecho, podemos destilar toda la sabiduría de Eiffel en estos 5 principios que hoy son oro para cualquier analista. Se trata de medir la incertidumbre, de entender que la precisión es relativa, de valorar más la consistencia que los grandes promedios, de ser flexible y, al final, de apreciar el poder que nos dan los números para tomar buenas decisiones. Pero la prueba final, la prueba de fuego que demostró el poder del enfoque de Eiffel, no se vería hasta décadas más tarde. Y es alucinante. 2,3%. Un número que parece pequeño, pero ¿qué significa realmente? Pues bien, 40 años después de su construcción, después de haber aguantado tormentas, 2 guerras mundiales y el paso de millones de personas, el propio Gustave Eiffel, ya con 97 años, recalculó todo. Descubrió que la desviación real de la estructura, comparada con sus predicciones originales, era de un increíblemente bajo 2,3%. Es un testimonio, asombroso, de la precisión de sus métodos. Al final, la lección es esta. La grandeza no está en ignorar la incertidumbre, sino en medirla con tanta precisión que la vuelves manejable. Es, literalmente, usar las matemáticas para domar el caos. Así que la próxima vez que veamos la Torre Eiffel, ya sea en una foto o en persona, recordemos que no es solo una estructura de hierro, es la manifestación física de la desviación estándar. Es un monumento eterno a la idea de que, con las herramientas correctas, podemos enfrentarnos a lo impredecible y construir auténticas maravillas.